Muy buenas noches a todos. Estamos reunidos esta noche los jóvenes varones de la Iglesia Bíblica Casa de Oración, transmitiendo en vivo desde Campeche, México. Durante 2 semanas hemos estado estudiando la vida de Sansón y esta noche concluimos el estudio en el capítulo 16 del libro de los jueces. Buenas noches. Pueden descargar la aplicación gratuita Spreaker en Play Store o App Store y buscar nuestro canal como Iglesia Bíblica Casa de Oración. En un momento comenzamos. Puse la canción. Esos anuncios. Bueno, ok. ¿Qué te ríes? No hay que decir. Hay mucho tráfico arriba. No. Te adoro por lo que hiciste en mí. Estamos reunidos, mi servidor Fernando Sánchez, Beto, Osvaldo, también nos acompaña Raúl y Ricardo. Mandamos muchos saludos a Alejandro, que no pudo estar aquí con nosotros, a Isidro y a todos nuestros hermanos de la iglesia que nos están escuchando. Bueno, pues ya estamos por comenzar. Les vamos a pedir que puedan ir a su Biblia, por favor, en el capítulo 16 del libro de los jueces. Esta ocasión vamos a hacerlo diferente, vamos a ir leyendo y nos detendremos durante el transcurso de la lectura para hacer los comentarios y expresar nuestras dudas. Antes que nada, vamos a decirles a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tu favor que ha obrado, Señor, con nosotros en esta tarde, en esta noche, y que nos permite, Señor, reunirnos en esta casa donde, Señor, se abren las puertas para que podamos venir y estudiar tu palabra. Ruego, Señor, tu sabiduría, ruego, Señor, tu bendición para que podamos, Señor, aprender acerca de la vida de Jesús. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.
y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces, aquí en estos textos, pues vamos a estudiar pues lo que es ya el final acerca de la vida de Sansón. Si nosotros recordamos el capítulo que vimos el lunes pasado a través de la videollamada, pues pudimos ver todas las hazañas que hizo Sansón contra los filisteos. Él, a consecuencia de su pecado y de no escuchar las leyes que Dios le había indicado a él, específicamente por ser nazareo, ¿verdad? Pudimos ver que fue traicionado, pudimos ver que fue engañado, y luego él se venga quemando a los sembradíos de los filisteos, ¿verdad? Y luego los filisteos se vengan quemando a la que fue su esposa y al papá de su esposa. Entonces realmente vemos que fue una vida de pecado, una vida que trajo pues consecuencias incluso mortales en la vida de Sansón y los que lo rodeaban. También pudimos ver que había una mujer por la cual él se había fijado sus ojos. Era una mujer que no era agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Vimos también cómo Sansón obró grandes prodigios, y concluimos que el Espíritu Santo de Dios era quien le hacía obrar tales prodigios, ¿verdad? Como el poder cazar, 300 zorras, ¿verdad? Como el de repente de un solo, con una sola quijada de un burro, ¿verdad? Matar a 1000 hombres, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo fue que obró Dios a través de la vida de Sansón, a pesar de que él ya estaba desacatando sus leyes, ¿verdad? Entonces, para comenzar este texto, pues la Escritura nos muestra que Sansón otra vez ve a otra mujer, ¿verdad? Ya no solamente fue a la mujer que había visto anteriormente, la mujer de Timnat, la timnanita, sino ahora dice en este texto que él fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos, porque veíamos en el texto anterior, que cuando Sansón entró a la cueva, ¿se acuerdan? Cuando Sansón entra a la cueva, como que pensamos que él como que ya empezaba a reflexionar, a meditar, porque su triunfo, después de que le pegó, ¿verdad?, a los tipos estos con la quijada del burro, dijimos, bueno, él se lo atribuyó a Jehová, su victoria. Entonces, como que empezamos a creer que él como que ya estaba tomando en cuenta a Dios en su vida, pero luego vemos que este capítulo 16 comienza con un giro más drástico en su vida. Ya no era una mujer, una timnanita, ya no era una mujer que no era parte de su pueblo, no era una mujer pagana, pero ramera, era una prostituta. Y no solamente la Biblia nos dice que era una prostituta, sino nos dice que tuvo relaciones sexuales con ella, se llegó a ella, se acostó con ella, y eso pues realmente ya iba a traer más consecuencias a la vida de Sansón, obviamente consecuencias malas. Entonces, si nosotros recordamos, los filisteos ya buscaban ocasión para matar a Sansón por todo lo que había hecho, ¿no? Por todo lo que quemar sus plantíos y quemar lo que ya estaba cosechado. Entonces, ellos nada más buscaban oportunidad para matarlo. Entonces, aquí la Biblia nos muestra en el versículo 2 que los de Gaza se enteraron que Sansón había venido allá y lo rodearon toda la noche hasta el amanecer. Y dice aquí en el versículo 3 que Sansón durmió hasta la medianoche y se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Impresionante. No sé cuántos de ustedes no les llama la atención este texto. Lo quiero leer en la nueva versión internacional, que dice así: pero Sansón estuvo acostado hasta allí, hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y se las llevó hasta la cima del monte
que está enfrente de Hebrón. Igual vemos aquí, no sé cuál era su intención de Sansón, pero realmente él hace algo para llamar la atención, ¿verdad?, de los de Gaza. Hace algo para decir, bueno, aquí estoy yo, y de alguna manera dejó una marca ahí, ¿no? Que cualquiera de nosotros, es como que, por ejemplo, en nuestro tiempo, algo que nos pueda hacer referencia a esto, es que imagínense que alguien de repente arranque la puerta de mar, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra ciudad, aquí en Campeche, o que alguien arranque la puerta de tierra y se la lleve a su casa, ¿no?, la lleve a un monte, o la lleve a la escénica. Entonces es algo fuera de lo común. Obviamente sabemos que él usaba su fuerza cuando el Espíritu Santo venía a él, y por lo tanto en todo esto podemos decir que había un propósito de parte de Dios. Hasta aquí estos 3 textos, pues es prácticamente lo que nos dicen. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto de estos 3 textos? Entonces continuamos. Versículo 4 al 6. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamada Dalila. Y vinieron a ella los príncipes filisteos y le dijeron: sedúcelo y ve en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata, son 13 kilos. Dice, Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares cuál es tu secreto de tu gran fuerza y cómo podría ser atado y dominado. Este texto de aquí nos llama mucho la atención, chicos, porque no sé ustedes, pero Sansón, podemos entender que cuando fue con la mujer ramera simplemente fue pues para satisfacer alguna necesidad, algún deseo de su carne, y realmente no había algún otro propósito. Y vemos en el versículo 4 que él después se enamora de una mujer en el valle de Sorek. Algo que es diferente a la primera mujer, a la timnanita, es que en la primera ocasión, cuando él ve a esa mujer, simplemente dijo: yo quiero a esta mujer, y punto. Ahora aquí ya es algo diferente, ¿no? Aquí la Biblia menciona que él se enamora de esa mujer. Realmente no sé qué clase de amor pudiera darse en un tiempo tan corto, en un tiempo tan pues aquí la Biblia nos deja ver que es algo, pues un tiempo muy corto. Y otra cosa que yo quiero decirles es que, ¿cómo era el carácter de Sansón? Si recordamos cómo él actuaba, pensaba las cosas, o ¿cómo es que podemos ver que era su carácter de Sansón? Lujurioso, ajá. Pensaba antes de tomar una decisión, ¿la pensaba bien? Definitivamente no. Cuando escoge a la mujer y que lleva a sus papás a verla, realmente sus papás le dicen: óyeme, Sansón, hay otras mujeres aquí en nuestro pueblo, ¿por qué no escoges a alguien? Y él dice: esa me gusta, punto, esa me agrada, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y realmente vemos que Sansón era emocionalista, vimos que Sansón era caprichoso, y que sus padres de alguna manera trataron, ¿no?, de poder llevarlo, pero él fue muy terco, no hizo caso. Vimos que él rompió muchas leyes con respecto a ser nazareo, como cuáles, por ejemplo, si recordamos, ¿qué votos rompió él? Acercarse a los muertos. 2 veces. Cuando se acercó al león. Y cuando toma la quijada de asno que aún estaba fresca. Así es. Y fíjense, yo estaba leyendo ayer con respecto a su vida de Sansón. Y se acuerdan cuando el día de que se casa, ¿no? Y el día que hace su banquete, como hacen los jóvenes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que en ese banquete que había gente filistea, no había vino, no había licor? En ese banquete, ¿ustedes creen que no había comida que él no podía comer? Porque acuérdense, no solamente él debía guardarse de no comer y de no acercarse a los muertos, de no tomar vino y no acercarse a los muertos, sino también él tenía prohibido comer alimentos impuros. Y los judíos tenían unas ciertas leyes con respecto a los alimentos que debían y no comer. Estando con filisteos, ustedes creen que nada más iban a servir cordero, pescado, no, ellos servían todo tipo de alimentos.
Y es muy probable que Sansón, como mencionó Raúl hace dos sesiones, es muy probable que Sansón haya vivido toda su vida rompiendo las leyes de Dios. Y a pesar de todo eso, a Dios le plació usarlo, ¿verdad? Definitivamente él no pudo escaparse de las consecuencias de sus actos. Él no pudo escaparse de las consecuencias de todo lo que él hizo, aunque soberanamente Dios, aunque la voluntad de Dios y la providencia de Dios lo encaminó hacia el rescate de Israel cuando él mata a todos los filisteos. Entonces seguimos avanzando en este texto. También iba a comentar algo importante, no sé si, creo que ya se me fue. Bueno, sí, en el versículo 6, en el versículo 5, en el versículo 4 menciona que la mujer de la cual él se enamoró se llamaba Dalila. Y dice aquí la Biblia que esta mujer, ¿ustedes creen que amaba a Sansón? ¿Realmente creen que la amaba? No. ¿Por qué? Solo le interesaba el dinero que le iban a dar. ¿Por qué crees que ella no lo amaba a él? ¿Realmente ustedes creen que ella hubiese aceptado el soborno si lo amaba? En lo que yo pienso es que no puede amarlo porque antes era una prostituta, en el sentido de que ya se había acostado con... O sea, lo que se dedica, pues, no, como que así que se enamore rápidamente de una persona, como que no. Sí. Definitivamente no. Bueno, al menos en esta mujer siento que es diferente a la prostituta, ¿no? Si estoy equivocado, corríjanme. En este capítulo que acabamos de leer, del verso 1 hasta el 6, aparecen dos mujeres, ¿no? Diferentes. Una es la ramera y otra es Dalila. O es la misma, ¿no? Sí, porque comienza diciendo... otra. ¿Es otra? Fue a Sansón y vio una mujer ramera y se llegó a ella. Ahí nada más se acabó. Fue nada más como que... Para satisfacer su satisfacer su carne y listo. Y ya luego en el versículo 4 dice, después aconteció que se enamoró de una mujer. O sea, es otra. Supongo que es otra, ¿no? Ok. Entonces estamos bien. Se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Ok. Y seguimos avanzando en el versículo 6. En el versículo 6. Ok. Leyendo el versículo 6 me llama la atención algo en referencia con el 4. En el 4 dice, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Pero realmente aquí no sabemos qué es lo que se trata de expresar realmente enamorarse. O sea, realmente qué tipo de amor era. Porque si vemos más adelante que Dalila le dice a Sansón y le ruega para que le diga dónde está lo de su fuerza. Y vemos más adelante, que a continuación lo va a leer Ricardo. Vemos que él jugó con ella. Ahora, otra cosa importante es que, por ejemplo, estoy checando aquí la raíz de la palabra enamorar. Sí. Y y al menos aquí este diccionario, el Strong, nos dice que la raíz es tener afecto sexual o de otro tipo. Entonces, eso es lo que vemos. Vemos que lo que decía Raúl, podemos ver que en el carácter era la lujuria, era lo que movía a Sansón. Yo creo que el desear lo prohibido, porque la primera mujer que deseó no era de su pueblo, y aún así se empecinó en que... sus padres no estaban de acuerdo. Y sus padres no estaban de acuerdo. Entonces él siempre veía a la prostituta, sabía que tampoco era lo correcto, pero él siempre le llamaba eso lo prohibido. Y vemos que lo mismo hizo cuando se acercó al león muerto, cuando estuvo comiendo de la miel que había en ese panal, y luego cuando el burro. O sea, él siempre le llamaba la atención lo prohibido, le llamaba la atención lo que sabía que no era correcto, como que desafiaba a esa forma, ¿no? Y de una forma u otra, esa también fue
pues lo que lo llevó a su destrucción. Beto, platicábamos aquí el papel de los padres, ¿no? O sea, ¿qué influencia? Tú ya sabes la opinión que tengo de Manoa. ¿Qué opinión tienes de Manoa? Algo que le comentaba a Fer, si nos pudieran escuchar en la primera videollamada, era que me llamaba la atención que la primera vez que se le apareció el ángel a la mamá de Sansón, no estaba Manoa. Y la mamá de Sansón le cuenta a Manoa lo que le había dicho el ángel. Y él, y Manoa le pide a Jehová el sentido de que se vuelva a aparecer para que le indicara de qué forma iban a criar a ese niño. Y el ángel aparece nuevamente y no estaba Manoa. Y le comentaba a los chavos por la videollamada, ¿y qué estaba haciendo Manoa? Y vemos que más adelante dice que se levantó. Y yo, como le decía, pues Manoa era una persona perezosa. Manoa era una persona que dejaba la responsabilidad en su mujer. No solamente la responsabilidad de la casa, sino también hizo dejando la responsabilidad de su hijo en su mujer, cuando él debió de apoyar en formar ese carácter de Sansón. Sí, lo interesante de este texto que está hablando Beto es que cuando él pide otra vez que se le aparezca el ángel, en el versículo 13, capítulo 13, verso 8, dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con este niño. Hasta ese momento no sabían que era un ángel, sabían que era un varón de Dios. Versículo 9 dice: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Dice, el ángel volvió a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino el otro día. Y se levantó Manoa, tal vez era día de reposo. Y la mujer trabajando en el campo. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Sí, entonces realmente podemos ver que Manoa tenía falta de carácter, ¿no? Y probablemente, no sabemos probablemente no sabemos qué igual influyó en la vida de Sansón con respecto al pecado que Sansón tenía, ¿no? Que era la lujuria y el pecado sexual, específicamente hablando. Pero definitivamente vemos que hay una influencia no muy positiva con respecto a su padre, ¿no? Y esto es bien vital en la vida de todo joven, cuando no tiene la influencia en la edad correcta de un padre. Puede ser igual si la madre tampoco hace algo, ¿verdad? Por guiarlo, puede ser complicado, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? Y le respondió Sansón: si mataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como a cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, que aún no estaban enjuntos, y ella lo ató con ellos. Y estaban espías en casa de ella, en una cámara. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y la ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en la recámara, pero él las rompió de los brazos como un hilo. Mi pregunta aquí es: ¿será que Sansón no se daba cuenta que esa mujer lo quería? Bueno, supongamos que que te lo haga una vez, ¿no? Que se lo haya hecho una vez y a lo mejor no se dio cuenta, pero ¿se lo hizo cuántas veces? Y de verdad que a mí sí me llama la atención. No sé si realmente ese era un amor de esos que te ciegan,
que te cegan, perdón. Ahora, también yo quiero comentar algo, es importante. Realmente, no sé qué estaba pasando por la cabeza de esa mujer, ¿verdad? También, sabiendo que, pues estaba jugando con él, estaba procurando su mal. Y vemos que aquí Sansón tampoco es tan inocente, o tampoco es tan, ¿cómo les puedo explicar? O sea, él, de alguna manera yo siento que él sabía a lo que se estaba jugando. Tanto así que si la amaba, ¿por qué no le dijo la verdad? Pero él sabía que no sé, realmente qué estaba pasando por su mente, pero él miente. Y no miente una vez, miente 2 veces, 3 veces también. O sea, él es partícipe de esta relación insana, ¿no? Que se da. Y que muy seguramente solamente era algo carnal, meramente carnal, ¿no? Y no había realmente un amor de Dios en ellos. Ahora, lo que a mí me llama la atención, el sentido es que en algún momento Sansón tuvo la intención de decirle la verdad a Dalila, o fue tanta su insistencia que dijo, bueno, está bien, te lo voy a decir, o realmente él pensó que al decirlo no iba a ocurrir nada y, como vemos más adelante, iba a salir igual que siempre y únicamente estaba jugando con ella. O sea, eso es algo que siempre a mí pues hoy sí me ha llamado la atención en ese sentido. Yo creo esto. Sansón sabía que no debía decir este secreto, ¿verdad? No le convenía, a nadie le conviene decir su debilidad, ¿no? A nadie le conviene, por ejemplo, que en su casa la gente sepa dónde uno esconde su llave, ¿verdad? Cuando va a entrar a su casa, ¿no? Entonces, de alguna manera él sabía que eso no lo debía decir. Y pues como era un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones y todo, la presión y de esa mujer, tanta la insistencia, que se lo dijo. Entonces prácticamente él cavó su propia tumba, porque no creo que no se haya dado cuenta que si ya se lo hicieron 2 veces, de que le preguntan, óyeme, ¿cómo te puedo quitar tu fuerza, ¿no? Pues amárrame con miembros que no han sido usados, ¿no? Y de repente, oye, Sansón, ten cuidado, y te vienen a buscar, y todavía lo amarran y todo. No creo que él a la segunda vez no se haya dado cuenta. O sea, yo siento que él también se sobreestimaba y decía, pues voy a salir vencedor, al final de cuentas voy a salir vencedor. Lo que me hagan, tengo fuerza. Y de una de estas, de tanta insistencia, pues cayó. Eso es lo que yo estaba pensando cuando estabas hablando. Él tenía una sobreconfianza en él, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que entender que realmente nosotros debemos de depender de Cristo y no de nuestras fuerzas. Y Sansón tenía mucha confianza en él, pero no en Jehová. Y eso fue el error de él, porque él veía que todo lo que se proponía lo lograba. Y en ningún momento, no he estado presente en todos los estudios, pero me atrevo a asegurar que en ningún momento aparece que Sansón oró a Jehová. No, eso igual platicamos. Sí, una vez, ¿no? Cuando reconoció él, cuando dijo que por los méritos de Dios, él había logrado vencer sobre los hombres, ajá. Sí, ahí fue cuando en la quijada, fue ¿no? la primera. Pero no oró. Cuando lo que él hizo fue reconocer, ¿no? Reconoció de que esta victoria se la había dado Jehová. Cuando ora, se puede decir que ora, es cuando él tiene sed. Ajá, por eso, a eso me refiero. Cuando él, después de eso, Dios le contesta y pues lo bendice, le quita la sed que tenía. Sí. Ahí es. Aunque yo en el sentido que me refiero de oración, como una intimidad, ¿no? Como una intimidad, pero también pidiendo una instrucción, una dirección, porque él de una forma tenía un llamado. Ahora volvemos a lo mismo de los padres. ¿Qué tanto lo habían preparado para ese llamado? Si Manoa pidió que se apareciera de nuevo el ángel para que le indicaran cómo lo iban a instruir, ¿qué tanto lo instruyeron para ese llamado, no? Sí. Porque ¿Y qué tanto él tomó en serio el llamado? Yo creo que no tomó muy en serio el llamado. Realmente vemos que su vida es todo lo contrario. Pero porque ahí influye mucho la forma en la que
sus padres le inculcaron ese llamado, ¿no? Sí. Lo podemos... Es como que ya... Pero lo podemos comparar, lo podemos comparar como cuando tú eres un joven y conoces de Cristo y tu familia conoce de Cristo y te habla de las cosas de Dios, pero tú no lo tomas en serio. Uh-huh. Y haces lo que quieres y juegas con el mundo y juegas a la iglesia. Entonces, realmente, si tu familia, si tú hubieras visto, antes de que te hablen, un ejemplo de una familia cristiana, un ejemplo de que realmente están viviendo el evangelio, eso impacta más a la vida de un hijo que realmente que te digan, lee la Biblia o haz esto, porque estás viendo el ejemplo en tu casa, y el ejemplo marca mucho, y yo creo que eso fue lo que faltó en la vida de Sansón. Sansón nunca vio ese ejemplo en sus padres. Sí, es muy probable, la Biblia no deja verlo así tan abiertamente, pero podemos ver que hay poca influencia, ¿no? En este caso de papá, que fue el que todavía le pidió al ángel, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer? Y es muy probable que no hubo mucho ejemplo. Y también tenemos que tomar en cuenta que Sansón también ya era responsable de sus propios actos, ¿no? Y que él conocía a Jehová, porque vemos que él invoca a Jehová, que él tenía un conocimiento de Dios, que él sabía quién era Dios, y aún así él pasaba por alto y ahora sí pecaba deliberadamente. Otra cosa que me llama la atención también es el hecho de como dice Beto, imagínense, él debía tener una comunión, una comunicación con Dios, porque no solamente era aquel nazareo, sino que la Biblia dice que él era juez, o sea, que él fue un juez. Y se imaginan qué tipo de liderazgo tuvo el pueblo durante el tiempo que él fue juez. O sea, él tenía una responsabilidad muy grande para su pueblo, ¿no? Realmente podemos ver que había una decadencia moral y espiritual en el pueblo, y aparte de eso, acuérdense que el texto que leímos en el capítulo 13 comienza diciendo que los hijos de Jehová pecaron otra vez contra Dios y Dios los entregó a los filisteos. O sea que yo siento que vivían un tiempo de tinieblas generalizado bajo la opresión filistea y castigados, ¿no? Y yo creo que eso influyó mucho. Ahora también otra cosa, yo siento que esto, traspolándolo a nuestra vida diaria, no es muy difícil ver algo como lo que vemos con Sansón. Y no estoy hablando de gente que no es cristiana, sino estoy hablando incluso de gente que es cristiana, que los padres van a la iglesia cristiana, que los hijos van a la iglesia cristiana, pero prácticamente viven como el mundo. O sea, y eso es algo que es muy real en nuestros tiempos, ¿no? En muchas ocasiones, por ser cristianos, nosotros que somos cristianos protestantes, ¿verdad?, que somos separados, ¿no?, de la iglesia tradicional, podemos ver que se vive algo igual. Muchas personas viven como si fuera una religión, el mismo cristianismo, porque solamente se conforman con ir a la iglesia los domingos, con hacer una oración, con orar por los alimentos, y eso es lo que los distingue como cristianos, ¿no? Ciertas características, a lo mejor ya no hay imágenes, ya no hay esto, pero todo lo demás hay, viven como el mundo. Los jóvenes no toman en cuenta a Dios, no honran a Dios, no respetan a sus padres, y realmente se vuelve otra religión más que no salva, o sea, que no lleva a Cristo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque platicaba yo con la hermana Marbella, y me decía ella, yo no sé por qué hay tanta tibieza en las iglesias. Hoy día hay tanta tibieza en las iglesias. Sí, hay muchas iglesias cristianas, ¿no? Pero hay mucha tibieza, no hay alguien que tome en serio las cosas, ¿no? Empezando por las cabezas, por los padres, y realmente cuando en una sociedad la figura de liderazgo, como son los padres o las autoridades en este caso, no está funcionando bien, ¿cómo creen que estará lo demás? ¿Cómo creen que estará el cuerpo? Beto, ¿querías comentar algo? Pues volvemos a lo mismo, algo que tú mencionabas en cuanto que él era juez, pues como autoridad que era, él debía de estar bajo la instrucción de Dios, y vemos que sí, la vez que él clamaba a Dios es porque realmente estaba pasando una necesidad, como desgraciadamente muchos que se llaman cristianos nada más se acuerdan de Dios cuando están pasando una necesidad, cuando están pasando una circunstancia difícil. Y en este caso era la forma en la que vivía Sansón también. Sansón se acordaba de él cuando tenía sed y le pidió a Dios, y Dios en su infinita misericordia se lo concedió, pero realmente vemos que Sansón no vivió bajo la instrucción de Dios, no vivió bajo la dependencia de Dios, y ese fue
el gran error de Sansón, o sea, su sobreconfianza en sí mismo. Y él conocía de Dios, pero él decidió vivir, juzgar y reinar a su manera, no a la forma en la que debía de hacerlo de acuerdo a la instrucción de Dios. Entonces, aquí vemos que eso trajo como consecuencia todo lo que sucedió. A mí me llama algo la atención, Beto. No sé ustedes, chicos, pero cuando... ¿Qué a ustedes se les viene por su cabeza? Cuando de repente, supongamos que están con su novia, no sé, su prometida, y de repente ella les pregunta, óyeme, ¿cómo puedo matarte? ¿No? O, ¿cómo puedo matarte? O ¿cómo puedo meterte en la cárcel? Ajá. Y luego ves que ella... Lo que tú le dices lo viene a hacer, porque aquí el texto dice que no fue un filisteo quien amarró a Sansón, no fue un enemigo de Sansón, sino el texto en el versículo 12 dice, y Dalila tomó cuerdas nuevas. O sea, ¿qué onda con su vida de Sansón? Y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Yo creo esto, o una de dos, o estaba muy ciegamente enamorado, o se sobreestimaba y como para poder lucir su fuerza, algo así, quería también mostrarle a ella, ¿no? Como que aquel muy hombre de que no tenía miedo, ¿no? Yo creo que es lo segundo, porque ya vimos que la raíz de enamorado se refiere a algo sexual. Pero es que igual el pecado sexual te ciega, ¿me explico? Yo no sé, porque no lo deja ver, pero supongo que Dalila era una mujer hermosa, atractiva a los ojos, porque Sansón, si vemos que es algo que apenas la ve, él no sabía si amaba a Dios, si era una mujer recatada, él lo que veía, y si le gustaba, ese es para mí, ¿verdad? Y podemos ver que tenía cierta influencia, porque decía, va con esta, con aquel. Entonces, realmente es una realidad que la vida de Sansón se dejaba llevar por las pasiones, ¿no? Por eso la Biblia nos exhorta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles, no solamente en el ámbito sexual, sino en todo lo que tiene que ver que rodea a un joven, el dinero, el amor al dinero, las diversiones, no sé, tantas cosas que nos rodean, ¿verdad? Videojuegos, todo ese tipo de cosas que nos atrapan. Pues yo la verdad... no quiero atacar, no estoy... Yo creo que, no sé qué opinen aquí los demás chavos, pero yo creo que más que ese amor o esa pasión que tal vez sienta por Dalila, yo creo que más era su sobreconfianza. Imagínate. Era una persona... Ponte en el lugar de Sansón. Todo el mundo te veía. Tú eras el centro de atención. Tú eras el héroe. Y si vemos, lo demostró con lo que leímos en el versículo 5, 6. O sea, el arrancar la puerta con los pilares, es decir, aquí estuvo Sansón. Ajá, o sea, sí. Él era así. Su firma, él era así. A mí lo que me da risa es que dice, lo arranca y se lo lleva en su hombro. Así, como si nada. Entonces vemos que en todo él era así, ¿no? Era una persona que... O sea, que mal usó sus dones de Dios. Pero no usó los dones de Dios, pero no para que no realmente... Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, exactamente, sino para su gloria propia. Y como tú decías, a lo mejor era una forma de lucirse con Dalila, de decirle, ¿sabes qué? Por más que lo que tú me hagas, yo al final voy a salir bien. Pecó de soberbia. Sí. Exactamente. Hubo soberbia en su corazón y ese ego que había también en él fue lo que lo marcó y lo llevó a eso. Y yo creo que, como mencionaste tú, Fernando, él en algún momento sabía a lo que estaba jugando con Dalila. Sí. O sea, yo digo, por más... Ahora vemos que al fin y al cabo, la tentación, si tú sabes y es difícil salir de ti, mejor huye, como hizo Josué. Porque aquí ves que él se sobrevaloraba y jugó con ella y se terminó quemando. Y muchas veces así pasa. Algunas personas empiezan a consumir el alcohol y dicen, no, ¿sabes qué? No, yo nada más soy un bebedor social y cuando quiero bebo y cuando no, el alcohol no me controla. Y juegas con eso y al final te termina destruyendo. Entonces, de una forma u otra, lo que terminó destruyendo a Sansón fue su lujuria, que fue el pecado que había en él. Y vemos que todo pecado
la enseñanza que podemos tener es que no debemos de jugar con ella. Porque a la larga sabemos que va a terminar destruyéndonos. Y Sansón jugó con Dalila, que representaba eso. Para él representaba esa lujuria, representaba ese pecado sexual. Y él jugó y él pensó que lo iba a vencer. Y al final terminó destruyéndolo. O sea que al final su sobreconfianza, ¿no? Y al final él tenía una fuerza física, pero en cuestión de carácter era débil. Era débil. Entonces continuamos leyendo, nos quedamos por el 13, ¿verdad? Del 13 al 17. Sí, dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ok. ¿Qué puedes entender de esto? Pues, como ya habíamos dicho, ciegamente él, pues digamos que hasta teniendo cierta confianza en que cualquier cosa se iba a poder librar, pues al final pues terminó perdiendo, ¿no? Porque al final sí, su debilidad, pues ya habíamos visto que siempre le habían atraído todas las mujeres, ¿no? Siempre era como que veía una mujer y si le agradaba, con ella quería estar o con ella se quedaba, aunque fuera lo incorrecto. Supongo que en sus planes de él no estaba el decirle. Ajá. Yo me imagino que sus padres a lo mejor siempre le habrán inculcado, Sí. no digas a nadie esto no lo tienes que decir a nadie, porque obviamente iban a saber que él, pues que él iba a perder su fuerza. Ahora, pero lo que yo puedo ver aquí es que Dalila fue una mujer que tenía mucho poder en sus palabras, ¿no? Que tenía esa capacidad para seducir, para manipular con sus palabras. Porque él, a pesar de que trataba de inventar algo, no vemos que él dé una respuesta a sus súplicas de Dalila, porque solamente vemos la parte de Dalila, oye Sansón, ¿por qué no me dices? Pero jamás la Biblia expresa algo que diga, óyeme, no, es que no te lo puedo decir, o un día te lo voy a decir. Simplemente vemos como que esa parte de Sansón se queda silenciada. Igual ya lo habíamos visto anteriormente cuando con la otra mujer, cuando lo de los vestidos y lo de fiesta, que estuvo 7 días de fiesta y estuvo diciéndole y rogándole y llorándole, sí, hasta que pues lo convenció. Pero ahí había una razón más justificada. Le habían dicho que le iban a quemar a ella y a su padre. A su padre, sí. Entonces, fíjate que algo que me llama la atención de eso, de esto que hemos estado hablando de Dalila y de lo que hemos estado hablando de Sansón, es que también ahorita como que se me vino a la cabeza el hecho de que realmente Sansón creía que su fuerza estaba en eso, o él realmente pensaba que su fuerza era de él y no realmente era algo que venía de Dios. Porque al final, cuando le revela la verdad, dice, y él pensó que iba a salir de la misma manera. Entonces, si te das cuenta, allá nos hace pensar en que dice, y él creyó que iba a salir de la misma forma. O sea, realmente yo creo que él nunca se dio cuenta cuando fue rapado. Bueno, ¿por qué? Porque mira, él es claro cuando le dicen, declárame cómo tú puedes perder tu fuerza. Y él dice algo clave, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Entonces yo siento que él sabía de dónde venía su fuerza.
¿No? No sé qué opinas tú, Raúl. Es el 17. Bueno, pues ¿Tú crees que él sabía que de su fuerza estaba en sus cabellos? Aunque realmente sabemos que la fuerza... Yo pienso que aquí la fuerza... O sea, no pienses. Sabemos que la fuerza de quién era, de dónde venía. El Espíritu Santo. De Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? No, sí. Entonces el cabello era como que, podemos decir como que era la condición, la marca que Dios le había dado. Algo simbólico, ¿no? El símbolo de su fuerza. Al momento de que él se rapa, prácticamente desprecia, ¿no? Ya no hay comunión. Es lo que dice, que nunca he pasado navaja porque seré un hombre como los demás, como como los los demás. No, pero es que aquí dice que... Porque soy un acuérdense hombre que los nazareo. nazareos de por sí no se rapaban. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Eso lo dice, ¿en qué versículo está? En el 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, O sea que porque sí lo soy sabía. nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todo. Sí sabía que él como nazareo tenía una atribución su cabello, no solamente como un nazareo normal que no se rapaba, sino de alguna manera Dios sí le había mostrado que en mantener su cabello estaba ligado a ese don que él tenía, o ese poder sobrenatural que tenía, ¿no? Pero yo creo que sabemos que en sí el pelo no tenía el poder, sino adelante, sino realmente era Dios. Bueno, vamos a continuar con el versículo 18 porque quiero llegar al versículo 20 para que yo insisto en que él, ¿qué tanto realmente estaba consciente de ello? Porque mira, empezamos con el 18. Viendo a Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó un hombre, quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo por su fuerza, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Estaba durmiendo. Espérame. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Él ya sabía que la había rapado. ¿Por qué? Porque primero lo amarró con los bejucos, Pero sí lo luego había amarrado antes. lo amarró con la soga, y él sabía que al revelarle lo de su pelo lo iba a rapar. Y aquí clarito dice: él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Aquí cuando dice saldré, quiere decir que así como me amarraron, yo me desaté. Así como me pusieron esas sogas nuevas y esos bejucos verdes, yo me desaté. Y de la misma manera la voy a librar cuando me hayan rapado. Entonces, de una forma u otra, sí estaba consciente Sansón que tenía algo que ver lo de Nazareo. Pero su mismo ego, el decir yo, si es mi fuerza, es por mí, lo obligó a pensar de esa forma y decir: no, de la misma manera voy a escapar. Porque el problema de Sansón es que él sabía que algo tenía que ver su pelo, pero lo que no sabía es que realmente era el Espíritu Santo el que le daba la El fuerza. verso 20 lo aclara. Vean cómo dice Nueva Versión Internacional. Dice: luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces aquí vemos que él, de una forma es verdad, estaba consciente que tenía algo que ver su cabello, que tenía algo que ver Nazareo, pero al fin y al cabo él confiaba en él. Y él no confiaba en que todo eso era porque Dios se lo había dado con un propósito. Y por eso al final, todo lo que él había hecho en su vida, lo terminó llevando a eso. Y lo que le quedaba después de todo lo que había cometido, el pecado de lujuria y todo lo que había hecho, lo único que lo marcaba era ese sello que significaba su cabello. Y él, al raparse, era señal de decir: ¿sabes qué? Yo dependo de mí y yo voy a salir por mí. Y estaba haciendo como siempre había hecho,
dejando fuera a Dios. Entonces yo en este concepto, yo creo que él en algún momento pensó que él la iba a librar. Sí, yo creo que sí. Definitivamente que había ya un orgullo en su corazón, ¿no? Una vanagloria. Imagínate, tremenda. es como aquellas personas que de ser, pues de comenzar, ¿no? Poco a poco, y Dios los prospera, porque Dios prospera a la gente, Dios ayuda a las personas cuando obran justamente. Pero es gente que luego se corrompe, ¿no? En su corazón, después de que llegan ya muy altos, supongamos que estamos hablando de algún puesto, ¿no? En importante, en alguna empresa, más que nada cuando está relacionado mucho con lo que es con el dinero. Sale a la luz lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Y se corrompen el doble, el triple de lo que ya eran antes, ¿no? Entonces, yo creo que esto había pasado ahí en Sansón. De alguna manera él empezó a ignorar que era de Dios, que este poder, que eso venía de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando despierta, dice, pues ya lo he librado. Bueno, pues me voy a saltar hasta el versículo 21 porque estaba viendo lo que dice el autor de esta Biblia de estudio que tengo. Dice, los filisteos le sacaron los ojos y lo degradaron a una posición miserable de moler grano y burlarse de él. Tal es siempre el resultado moral de la asociación con el mundo. El mundo obtiene el dominio, el cristiano pierde su vista y libertad y llega a ser un simple proveedor de entretenimiento para la iglesia. Y ese es básicamente al nivel tan profundo en el cual la iglesia moderna se ha sumergido. No es más que un centro social que provee buen entretenimiento. Bueno, vamos a continuar con el versículo 21. Dice, entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. El 22, sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Tú concluyes? Ok. Entonces, en lo que comentó Raúl, es verdad, lo que él dice es verdad, y a mí me llamó mucho la atención porque hace unos días tuvimos un estudio sobre eso. Uh-huh. Y algo que me impactó que decía el pastor David es que Sansón, teniendo un propósito grande, como era ser juez, como era librar a los israelitas de los filisteos, uh-huh, tenía un propósito grande en Dios, terminó siendo juguete del mundo. Sí. Y a mí esto es algo que me impresionó porque muchas veces... bueno, eso lo compartió el pastor, ¿no? Lo compartió el pastor, pero a mí eso me quedó muy claro porque he conocido hermanos que realmente vemos que tienen un potencial, que realmente los usa Dios o tienen un propósito, pero desvían su camino, desvían esa dirección y terminan siendo eso, un juguete del mundo. Y a mí, pues, esto me marcó mucho porque es importante que siempre nosotros dependamos de Dios, que lo poco mucho que logremos en esta carrera, sepamos que es por Dios, que Dios es el que nos provee y nos da la fuerza y nos da la fortaleza para seguir adelante y nos da la sabiduría y nos capacita y habilita para sus propósitos, y que nunca perdamos la brújula de que es por nosotros y que no tengamos nunca esa sobreconfianza, porque cuando eso empieza a invadir nuestro corazón, entonces podemos desviar el camino y terminar siendo un juguete para el mundo después de haber tenido un propósito grande en lo que es el plan de Dios. Continuamos con el versículo 23. Ok, y dice, muerte de Sansón, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Y hasta el 25, ¿verdad? Versículo 25 dice, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta.
Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. Voy a leerlo, este último texto en la versión Reina Valera, y dice así: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Tengo aquí una información acerca de Dagón. Dagón era un dios principal de estos filisteos y era el dios bueno, ellos le atribuían sus cosechas, el dios de las cosechas, el dios de la fertilidad, pero con respecto de la tierra, ¿no? Entonces era un dios muy importante, era un dios principal. Sí, entonces que tenía cabeza, pechos y mano de un humano, y que el resto del cuerpo era semejante a un pez. Sí, qué triste, porque podemos ver que realmente este hombre, Sansón, tenía un propósito de Dios y era poder rescatar a su pueblo, ¿no? Al final se logró que se librara de la opresión, pero no hizo eso, no pudo hacer más, no pudo llevar el nombre de Jehová en alto, ¿no? Vemos aquí que los filisteos eran totalmente paganos, adoraban a otros dioses, y de tal manera que incluso lo usaron como un juguete, le sacaron los ojos y lo llevaron para que sea su mofa, su bufón. Seguimos avanzando y ya estamos por concluir. Versículo 26 al 28. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas que sostienen la casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes estaban ahí. En el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor: Señor, mi Dios, acuérdate de mí, te ruego y dame fuerza solo esta vez, para que de una vez por todas me venga de los filisteos por mis 2 ojos. Bueno. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, una con la mano derecha y la otra con la mano izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de ellos que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Podemos ver entonces que hasta este punto Todo lo que tuvo que pasar Sansón para darse cuenta que necesitaba de Dios, sí, que su fuerza provenía de él. Y por primera vez, bueno, yo sentí que hizo una oración, que por fin oró. Sí. Y reconoció que la fuerza venía de Dios. Ve cómo dice Sansón. Él dice: acuérdate de mí. Porque de alguna manera él sabía su condición delante de Dios. Estaba separado ya de Dios, estaba ya alejado de Dios. De alguna manera, muchas veces nosotros solemos decir, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes: no, Señor, me has abandonado. Pero normalmente, antes de que eso suceda, siempre nosotros abandonamos los preceptos de Dios. Antes de que Dios diga: Osvaldo, hasta aquí, Osvaldo, ya he mostrado mucho favor contigo, pero tú quieres seguir insistiendo en tu pecado. Y llega un momento en que Dios nos abandona. La misma Biblia lo dice. Con la gente que insiste en pecar, en el libro de los Romanos dice que Dios los entrega a sus pecados. Dios los entrega a una mente reprobada, ¿verdad? Entonces podemos ver que de alguna manera la misericordia de Dios, cuando Él la retira de la vida de nosotros, pues es terrible. Es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque si Él es nuestra esperanza, y si nuestra esperanza se nos es quitada, pues no tenemos otra esperanza. Entonces aquí Sansón, por misericordia de Dios, alcanza esa misericordia de Dios
y dice, Señor, solamente por esta vez. O sea, es decir, él sabía que Dios ya lo había abandonado. En el texto cuando vimos que él sale muy valiente, dice, él no sabía que Jehová lo había abandonado. Hasta este punto él ya sabía que Jehová lo había abandonado. Imagínate, ya sin ojos, encadenado, me imagino que golpeado, humillado. No solamente creo que le hayan sacado los ojos, ¿verdad? Lo habrán lastimado, no sé qué tantas cosas le hayan hecho, ¿verdad? Pero podemos ver que terminó como un juguete de sus enemigos. No, Sí, pero yo me pregunto qué decían los filisteos mientras él agarraba los muros, las columnas, o sea, yo creo que nadie se ellos lo percataba. veían, pues sí, porque todos estaban él tenía la atención en cuanto a que se burlaban de él, pero cuando agarró los muros que no dijeron nada o algunos se pudieron haber escapado. Muchos de ellos a lo mejor ya sabían que él no tenía su fuerza, porque no era, o sea, a él no lo podían tener amarrado, todo lo rompía, y como vieron que lo pudieron someter, cuando descubrieron cómo vencerlo, pues nadie se imaginó, a lo mejor hasta se estaban riendo de él cuando él estaba haciendo eso, de agarrando las columnas, se estaban riendo, y nadie pensó que Dios le iba a responder por última vez, y que iba a significar tanto el juicio final para Sansón como para los mismos filisteos. Yo me imagino, ¿saben cómo me imagino esta escena? No sé ustedes, pero yo me imagino esta escena, una explanada así muy grande, no sé, yo así me la imagino, ¿no? A lo mejor no fue así, como tipo de los griegos, así esas esplanadas grandota, que tienen balcones, así, y donde ahí ellos están todo el tiempo festejando, con banquetes, así como un coliseo, ándale, pero me la imagino con techo, y me la imagino así como que con un balcón, ¿no? Así. Como un estadio de fútbol. Ajá, pero con mucha gente, porque dice que era una ciudad. Que mató más de los que había matado en toda su vida. Entonces supongamos que aquí entraba muchísima gente. Y yo pienso que para que entrara mucha gente, a lo mejor tenían ahí un banquete, estaban celebrando. Ellos estaban celebrando que Dagón les había entregado a Sansón. Era una fiesta nacional, yo creo. Supongamos que era como un tipo grito de independencia, ¿no? Y a lo que voy, como dices, era como una celebración, ¿no? Un logro, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿todos ellos odiaban a Sansón? Todo lo que ya les había hecho. Imagínate. En primer lugar, para los filisteos significó Sansón un impedimento para seguir oprimiendo al pueblo de Israel. Porque Sansón, ve cuántos no mató. En la primera parte, cuando él se enoja porque queman a ¿cómo se llama? Mató. Cuando queman a las dos, a su papá y a ella, dice la Biblia que él hizo gran mortandad. Y leímos también que él dice, me vengaré, ¿no? También cuando lo engaña a su esposa y se la dan a otro hombre, a su amigo, ¿él qué hace? Él quema los sembradíos. Entonces, ellos ya le tenían pique, ya le tenían coraje, ya le tenían odio, lo odiaban, a Sansón lo odiaban. Y pues, porque ellos no esperaban que de uno de los judíos o del pueblo de Israel saliera alguien que tuviese esas fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que no era nada deseado Sansón por todos. O sea, ellos, cuando llega a Gaza, ya lo estaban esperando ahí para matar. O sea, ya no buscaban oportunidad para matarlo. Igual algo que me llama la atención, lo que decía Raúl, que a él le llamaba la atención el hecho de que no se fijaron lo de las columnas, era porque acá mencionan en el 25, y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, esto hace referencia a que ya estaban embriagados. Yo igual pensé lo mismo, que estaban happy, ¿verdad? Entonces ya no estaban conscientes, pero lo que igual me estaba preguntando mientras leía Raúl, el 22 dice, sin embargo, después de que fue rapado el cabello de su cabeza, comenzó a crecer. Ahora, mi pregunta es, ¿volvió a tener la cabellera? Bueno, dice que comenzó a crecerle otra vez su pelo, no sé hasta qué punto. Aparece inmediatamente cuando lo raparon, ¿no? Le volvió a empezar a crecer. Y me queda el hecho de que realmente, si le volvió a crecer la cabellera y él estaba atado, él ahí se dio cuenta, como mencionó Fernando, que Dios lo había abandonado, porque aún teniendo el cabello,
si es que realmente le creció la cabellera, él ya no tenía la fuerza. No, definitivamente, porque ya había roto su pacto. Ya había roto todos los votos, menos este. Y esta fue como que la gota que derramó al vaso y Dios dijo, ya, hasta aquí. Ya había tenido contacto con cosas que tengan que ver con animales muertos. Es muy probable que haya tomado sidra o vino. Y ya había tenido que ver con otras mujeres que eran paganas. Entonces, definitivamente lo único que le faltaba era pues raparse. ¿Sí? Y esto viene aparejado con lo que dice el 28. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo, Señor Jehová, por favor acuérdate de mí, dame te ruego fuerzas solamente esta vez. Algo que decía Fernando es que él sabía que Dios se había alejado de él, pero por primera vez él reconoció que su fuerza, que todo lo que era él, porque todo lo que era él estaba representado con su fuerza, pero por primera vez él reconoce que todo lo que era él era por Dios. Y en sí, sin Dios, no tenía nada. Sí, podemos ver también que al final, es muy probable que Sansón se haya arrepentido de todo lo que haya hecho, ¿verdad? O sea, yo creo que se arrepintió en Dios, se arrepintió de sus pecados y confió en Dios, pero vemos que, pues, ya había echado a perder toda su juventud, había echado a perder toda su vida, y pues, aunque el propósito de Dios se cumplió, porque no sé si se acuerdan, Sí, era que libertar a su pueblo, ¿verdad? Pero qué tristeza es que Dios cumpla su propósito y nosotros no hayamos oído la voz de Dios y hayamos vivido en rebelión. Bueno, estamos ya concluyendo. Hemos ya leído todos los capítulos que hablan de la vida de Sansón. De verdad que nada más nos queda ser obedientes a Dios, tener cuidado con respecto a nuestras amistades, tener cuidado en quién fijamos nuestros ojos y esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Escuchar el consejo de nuestros padres, de los hermanos, adultos en la iglesia, de los pastores y, por supuesto, buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Tener temor de Dios. Es una gran lección para nuestra vida lo que podemos ver acerca de la vida de Sansón, y de verdad que rogamos que nosotros como jóvenes aprendamos de este hombre y podamos hacer, que nos sirva a nosotros de ejemplo, ¿verdad? Que nos sirva a nosotros de ejemplo para no hacerlo y para lo que sí tenemos que hacer, que es obedecer a Dios, buscar a Dios. Y yo creo que en estos tiempos, si vemos a Sansón y lo comparamos como estamos viviendo o como está viviendo la mayoría de la juventud, podemos ver que es algo que no está muy distante, ¿verdad? Antes de cerrar, ¿alguien quiere comentar algo? Me llama la atención de que aquí en mi Biblia dice, ya al final dice, cuando sus padres regresaron para sepultarlo, dice, si ellos hubieran venido a él cuando él estaba vivo, en lugar de solamente ir cuando él había muerto, la situación hubiera sido diferente. Sí. O sea que él no tenía seguimiento de sus padres y por eso él hacía lo que quería. Muestra la Biblia que tenía hermanos también. Sí. Que tenía hermanos. Sí. Y para esa época muestra que a lo mejor su padre ya había no, ya muerto. había fallecido. Porque Ya. dicen que lo llevan al sepulcro de su padre. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que con esto hemos concluido lo que es la vida de Sansón. Ha sido 4 días que nos hemos reunido muy productivos. Hemos visto los 4 capítulos del 13 al 16 que hablan sobre la vida de Sansón. Y pues nada más nos queda agradecer a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer, que es reunirnos y estudiar su palabra a través de la tecnología, ¿verdad? De todos los medios que tenemos disponibles. Y pues vamos a terminar yendo a Dios en oración. Señor Padre Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra nos alumbra. Y hemos podido aprender, Señor, acerca de la vida de este hombre, acerca de que no debemos de confiar en nosotros mismos, Señor. Hemos podido ver, Señor, las consecuencias que tiene, Padre, no oír tu voz, no oír la voz de nuestros padres, Señor, y dejarnos llevar por nuestras pasiones, Padre.
como dice tu palabra en Romanos 6, Señor, que la paga del pecado es muerte. Y podemos ver, Señor, que en la vida de Sansón fue literal su muerte, Señor. Muy probablemente joven habrá muerto, Señor. Y te rogamos que nos libres de los pecados, Señor, que azotan a diario, Señor, a la puerta de nuestras vidas, a la puerta de nuestros corazones, Señor. Líbranos, Señor, de fijar nuestros ojos, Dios, en mujeres, en alguna mujer equivocada, Señor, en alguna mujer que no sea conforme a tu propósito, que seamos hombres de verdad. Forma en nosotros, mi Dios, el carácter de Jesús, y te rogamos, Señor, que sepamos, Padre mío, tomar decisiones sensatas, Señor. Que sepamos, Señor, tomar decisiones no llevadas por las emociones, Padre, sino que basadas en lo que tú harías, mi Dios, y en lo que tú nos mandas en tu palabra, Padre. Gracias por estos 4 días que nos has permitido reunirnos, Señor, para estudiar la vida de Sansón. Agradecemos, Señor, tu bendición, tu favor y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, pues hemos concluido este tema. Les anunciamos que vamos a tener el día sábado lo que es la enseñanza en la congregación para los jóvenes. Va a ir ligado con esto y tendremos una conferencia, una mesa redonda, un debate entre los varones jóvenes y las mujeres de la congregación. A lo mejor se va a estar transmitiendo en vivo, así que igual si pueden tener el sábado la oportunidad de entrar a este canal, a partir de las 6:30 de la tarde se va a estar transmitiendo, muy probablemente. Bueno, pues es todo por esta noche. Agradecemos a todos los oyentes, mandamos muchos saludos a nuestra iglesia, a todos los hermanos que se tomaron el tiempo para escucharlo en vivo, aunque también saludamos a los que van a escuchar la grabación posterior. Comentario de Eddie. Miren, aquí tenemos un comentario, estoy escuchando. Eddie. Hola, ¿cómo estás, Eddie? Te mandamos saludos desde Campeche, recibe un abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Y pues hemos terminado. Hasta luego.